¿Nunca sentiste que hay algo en vos que está roto? Hay una frase del libro La bailarina de Auschwitz que dice: el perfeccionismo es la creencia de que algo está roto. Tú. Pero, ¿qué es el perfeccionismo y por qué apuntamos a ello? A veces sin siquiera ser conscientes. Muchas veces apuntamos a estándares extremadamente altos de desempeño y calidad, a menudo en uno mismo y a veces en los demás. Vemos la perfección o el perfeccionismo como un concepto positivo o incluso una acción aspiracional, que para muchos es el impulso y el motor del esfuerzo para la consolidación de la calidad, el fin máximo de cualquier creación, para que ésta sea descrita como buena, impecable y exitosa. En realidad, no es más que un hechizo puesto sobre nosotros, y que nos hace pensar que para que algo sea válido, tiene que cumplir ciertas normas, y ese algo nos incluye a nosotros mismos. Querer ser perfectos nos hace actuar de acuerdo a un ideal, a algo que se espera de nosotros. Condiciona nuestras decisiones y eso nos lleva a dejar de ser auténticos. En vez de mostrar lo que realmente somos, mostramos algo que creemos que a los demás les va a gustar. ¿Qué viene luego de mostrarnos? Burlas, juicios. ¿Tenemos miedo a ser diferentes? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los que son diferentes? ¿Qué nos dicen que pasa con aquellos que no encajan con los estándares de la perfección? Lo que nos enseñan desde que nacemos es que el que no encaja en el molde es loco, es infeliz, es pobre, es feo, está solo y nadie lo quiere. Esto de buscar la aprobación de otros viene de un instinto primitivo, que viene desde tiempos en los que el que se alejaba de la manada o era rechazado por ella tenía muy bajas chances de sobrevivir. Hoy en día, este instinto de supervivencia ya no nos sirve la mayor parte del tiempo. Sin embargo, sigue profundamente arraigado en nuestra psicología, manifestándose en comportamientos como el miedo al rechazo, la necesidad de encajar o de agradar a los demás. Si bien este impulso nos ayudó a mantenernos conectados socialmente en el pasado, en la actualidad puede convertirse en una trampa que nos lleva a priorizar la opinión ajena sobre nuestras propias necesidades, valores y deseos. Sistemas como el capitalismo se benefician de los ideales de belleza y perfección, totalmente irreales e inalcanzables, pero que desde siempre se nos son presentados como modelos a seguir para llegar a la felicidad plena. Se nos dice que si obtenemos tal elemento o estamos en tal escenario, seremos exitosos y todos nos querrán. Idea que no funciona más que como un engaño para vender y generar consumo del producto que se vende. Pero lo que sí es real es la ansiedad absurda que se genera en el comprador y el deseo vacío de alcanzar una felicidad irreal o un ideal superficial inexistente. Desde los 11 años, mi pasión era crear. Me volvía loca cuando veía una ilustración o un personaje con un diseño increíble. Quería dibujar como esas personas. Quería llegar a poder crear esas imágenes tan maravillosas con mis propias manos. Durante la secundaria era de esas que prefería quedarse en el salón dibujando que ir al recreo. Era de esas que siempre supo qué es lo que le apasiona. El arte siempre fue parte de quien soy. Es aquello que sacó lo mejor de mí, pero en muchas ocasiones también lo peor. ¿Por qué digo esto? Ya un poco más grande, en mis 15 y 16 años, comencé a practicar dibujo de manera más disciplinada. Quería mejorar a toda costa. Horas y horas de práctica, estudios, pilas de hojas, cajones llenos de cuadernos. En ese momento tenía un profesor de dibujo que me enseñó muchas cosas. Yo amaba ir a sus clases. Era un placer algo masoquista porque él siempre me corregía algo. A veces sentía que era algo duro con las correcciones. Estas iban directo a lo que estaba mal en mi dibujo. Composición, anatomía, storytelling, ritmo. Era golpe tras golpe a mi yo adolescente, cuyo ego quería recibir halagos más que señaladas de puntos débiles. Uno de los señalamientos más recurrentes era uno, que se resume en una frase que me dijo, que nunca me pude olvidar. Parece que hicieras tus dibujos para que los vea alguien. Cada línea en su lugar, todo cuidado, listo para ser mostrado. ¿A quién quieres agradar? Dibujar ya no era placentero. Era una constante búsqueda de aprobación. Quería llegar a esa perfección que veía en Pinterest. Quería ser la mejor. Y eso no tiene nada de malo.
hasta que empezás a pensar que es todo lo que hay, que si no sos esa perfección, no sos nada. A ese profesor le agradezco profundamente. Agradezco que no me haya hecho cumplidos o dicho algo solo para complacerme y que siga yendo a sus clases. Agradezco que me haya hecho ver todas mis fallas, todas esas cosas que podía mejorar. Porque así lo hice. Mejoré gracias a que pude aceptar todas esas cosas que no eran perfectas. Porque cuando uno solo busca la aprobación, se ciega. En el arte, en cualquier disciplina, actividad, carrera, hobby o en la vida misma, la realidad es como es y aceptarla te ayuda a tomar las mejores decisiones en base a eso. Tus fallas son maravillosas. Te ayudan a ser consciente de lo inconsciente. Es aprendizaje en su más pura forma. No hay nada más hermoso que aceptar cada parte de nosotros mismos. En mi caso, desde que tengo memoria, adoro dibujar y siempre quise mejorar esa habilidad con el pasar del tiempo. Quiero vivir del arte y de mis dibujos, pero alcanzar esa meta hizo que tome mi mayor pasión como una disciplina diaria. Una tarea en la que muchas veces dejaba el disfrute de lado y solo me enfocaba en terminar la obra perfecta. Pero mi mayor problema no era ese, sino lograr la confianza en mí mismo. Tardé muchísimo en mostrar mi arte y trabajos a través de las redes. E incluso me avergonzaba mostrárselo a mis pares y seres queridos. Sentía que mis dibujos no eran lo suficientemente buenos o perfectos comparado a lo que subían otros artistas, pero que me exigirían más y más para llegar a ese nivel. Cosa que solo me llevó a frenarme y limitarme artísticamente. Me dejé de permitirme experimentar y fallar, valorar las cosas que hacía con cada uno de sus fallos. Pero luego, conocer y rodearme de gente con la misma pasión y que vivía con las mismas inseguridades que yo, me hizo darme cuenta de que es algo normal. Es normal sentirse insuficiente, que la enorme frustración y autoexigencia son solo partes del camino a la autoexploración y partes fundamentales del camino artístico. Aunque con mucho miedo y dudas, me permití mostrar mi arte tratando de lograr siempre la mejor versión de él, pero esta vez dejando de lado esa perfección inexistente que tanto quería alcanzar. Luego de reconocer en mí mismo este problema, me abrí paso a experimentar artísticamente y valorar cada uno de mis trabajos sin importar sus defectos, solo reconociéndolos como parte de mi aprendizaje. Aristóteles enfatiza que los seres humanos tienen una naturaleza específica, que implica limitaciones y capacidades. La virtud radica en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, racional y emocional, aceptando tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Para Aristóteles, la eudaimonía, felicidad o florecimiento humano, no depende de ideales inalcanzables, sino de vivir de manera equilibrada y virtuosa, en armonía con nosotros mismos y con la sociedad. Y citando a Aristóteles, conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. La presión por encajar nos aleja de la sabiduría de conocernos a nosotros mismos, nos vuelve dependientes, infelices y autodestructivos. Entender que el error es parte fundamental del camino del aprendizaje y de experiencia nos hace comprender de que no hay perfección sin imperfección. Es más, no existe tal perfección sino una experiencia y una lección cargada de errores y aciertos que habitan un mismo lugar que conforman nuestra habilidad. El perfeccionismo es la creencia de que algo está roto, tú. Pero lo importante no es estar roto, sino romperse para volver a reconstruirse.